Muchas gracias, licenciada, y saludos a todos. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Procuraremos no ser pesados para que no se aburran, pero también didácticos, ¿no? Trataremos de buscar un equilibrio. Así que sean bienvenidos todos. Veo por ahí alguna cara conocida. Sean bienvenidos los colegas y, por supuesto, los estudiantes, porque se trata de que, como dice la licenciada Antezana, pues podamos, en cierta manera, trabajar en equipo, ¿no? Que haya alguna retroalimentación, cualquier duda, pregunta, sugerencia que quieran hacerme, pues al final o durante la conferencia, yo voy a estar encantado de responderles, claro que sí. Bueno, chicos y colegas, vamos a empezar entonces compartiendo las diapositivas para no perder más tiempo. Vamos a ver, ahí estamos. ¿Se ven, verdad, licenciada? Creo que se están viendo, ¿verdad? Las diapositivas. ¿Alguien que me pueda decir, por favor? Sí, está bien. Sí se ven. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues la jornada de hoy la vamos a dedicar a algo que podemos denominar transversal en la investigación, como es la operacionalización de variables. Esta es un proceso metodológico que se utiliza en todas las ramas del conocimiento, más allá de que seamos de las ciencias sociales, de la salud, empresariales, etcétera, etcétera, ¿no? Para comenzar, yo creo que es pertinente aclarar lo que es una variable, ver las características de las variables y también categorizarlas. Eso nos va a permitir entrar en la operacionalización. Una vez que tenemos claro el concepto de variable, seguro que la mayor parte de ustedes lo recuerdan, pero está bien refrescar, ¿no? y profundizar un poquito en el término. Una variable básicamente es una propiedad, un atributo, una característica del objeto que estamos estudiando. Y tiene de particular que esa característica del objeto de estudio es susceptible de ser medible y de ser observada en la investigación. Con lo cual estamos hablando de un elemento importantísimo que va a determinar incluso la elección de nuestras hipótesis. Así de importante es la variable, ¿no? Ese atributo, esa característica, esa propiedad del objeto de estudio. Si agarramos, por ejemplo, un objeto de estudio tan genérico como persona o como individuo, dependiendo de la especialidad, de la investigación y de la rama del conocimiento, podemos tener variables tan diversas como la presión arterial de ese individuo, suponiendo que es una persona hipertensa, el peso, cuando trabajamos, por ejemplo, con la obesidad o con enfermedades como la anorexia, la estatura, la edad, la personalidad, el grupo sanguíneo, incluso la predilección por alguna actividad, la preferencia sexual, o sea, miles de cosas que se pueden analizar cuantitativa o cualitativamente. Si agarramos, por ejemplo, el concepto o el objeto de estudio pareja, ahí podríamos tener variables como el estado civil de esa pareja, la diferencia de edades que hay entre la mujer y el hombre, o entre las dos mujeres o entre los dos hombres, el promedio de edades, la cantidad de hijos, miles de cosas, ¿no? Y así lo podríamos extender. Por poner un último ejemplo, si analizamos el grupo como objeto de estudio, un grupo concreto, puede ser un partido político, una institución, pues ahí podríamos tener como variables el tamaño, el tipo de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían las principales características de las variables, estimados estudiantes y estimados colegas? Realmente las variables son siempre observables. Tienen que poder observarse y no están sujetas a algo abstracto o a algo imaginable. Hombre, a priori pueden parecer algo abstracto. Pueden parecer algo abstracto, luego indagaremos en esa idea, pero a la hora de la verdad, cuando estás trabajando con ellas, en la investigación, en el trabajo de campo, te das cuenta de que claramente son observables, muchas veces tangibles, y no son cosas que imaginamos en un sueño, ¿no? No son imaginables, sino que son observables. Son también medibles. Se pueden medir
de forma claramente cuantitativa, también se pueden analizar de forma cualitativa, de forma mixta, luego también indagaremos en ello, pero son medibles. Y luego otra característica, otro rasgo muy importante de una variable, es que las variables son cambiantes. Son cambiantes porque asumen diferentes ubicaciones, categorías, valores. Pueden variar de un elemento a otro las variables. Y eso no tiene que darnos miedo, sino que es algo hasta emocionante, ¿no? Porque es algo impredecible, tiene su riesgo, ver cómo un objeto de estudio va cambiando. Por ponerles un ejemplo muy claro, si hacemos un análisis comparativo entre estaturas o el rango medio de las estaturas entre gentes de dos países distintos, pues ahí evidentemente el objeto de estudio va a variar a veces incluso mucho. Por ejemplo, en los Países Bajos la altura del hombre es casi de 1,84 y en cambio en el Timor Oriental es de 1,60. ¿No? Hay una diferencia bastante grande, a pesar de que estemos trabajando con personas, con lo cual hay una variabilidad muy grande. Y lo mismo si hablamos de las mujeres, ¿no? En Holanda también las mujeres miden más de 1,70, esa es la media, mientras que en Guatemala, pues 20 centímetros menos, ¿no? Casi 1,51. Pero no solo esto. Si analizamos médicamente el desarrollo de un niño hasta que llega a ser adolescente, evidentemente, aunque analicemos un mismo objeto de estudio, que es la persona, es el niño, es el muchacho, pues ese niño va a tener transformaciones que se aprecian en la estatura, en el peso, etcétera, etcétera. Con lo cual ven que la variable, que podría ser estatura de una persona, varía. Y lo mismo cuando somos ancianos, ¿no? Que tendemos a encorvarnos y perdemos estatura. Pero no solo eso, las variables también son cambiantes dependiendo de la percepción del investigador. Ahora vamos a ahondar un poquito en esta idea. Pero antes me gustaría citar al gran filósofo Foucault, que decía lo siguiente: no me pregunten quién soy y no me pidan que siga siendo el mismo. Creo que esta frase se adapta muy bien a esta idea de que las variables son cambiantes. Y vamos a ver tal vez algún ejemplo de cómo la perspectiva de un investigador puede ir cambiando. Hombre, cambia claramente cuando hacemos un trabajo multidisciplinar, porque te apoyas en los pensamientos, en las ideas de otras personas, te enriqueces, evidentemente cambia tu perspectiva y haces que la variable se vuelva mucho más flexible. Pero, a ver, para ver algún ejemplo en una investigación individual, pongamos que estamos haciendo un estudio de género. Pues si en el estudio de género no tenemos en cuenta las aportaciones de esta gran filósofa, que es Judith Butler, que es una de la pionera probablemente de la teoría queer, que es algo de la vanguardia de los estudios de género, ahora vamos a ver lo que es, pues si no tenemos en cuenta estas aportaciones de esta gran científica y filósofa, pues nuestra investigación de género va a cojear, seguramente porque va a ser un poco reduccionista. Tengamos en cuenta lo siguiente, y esto es un aspecto hasta sociológico, ¿no? La teoría queer dice que, bueno, es un conjunto de ideas que viene a decir que elegir una opción sexual distinta a la predominante o a la hegemónica, es un derecho humano en toda sociedad, ¿no? Y Judith Butler, dentro de este marco de la teoría queer, dice que las identidades, las orientaciones sexuales, no son fruto de la naturaleza biológica humana. Y aquí derrumba una idea que fue predominante durante siglos. Judith Butler viene a decir que la opción sexual es fruto de una construcción social que va variando en cada sociedad y que a lo largo de los siglos ha ido discriminando a las personas que no se ajustan al patrón dominante de gusto sexual. Sin ir más lejos, a los homosexuales y a todo el colectivo LGTBI. Entonces aquí vemos una construcción sociológica, una idea sociológica importantísima, que es que muchas veces tienes un gusto dentro de ti que no ha salido a la luz porque la sociedad te impide que salga ese gusto. Entonces, si hacemos un estudio de género y no tenemos en cuenta estas aportaciones de Judith Butler,
nuestro estudio va a ser reduccionista. Y no solamente si hacemos un estudio de género, incluso si hablamos o estudiamos las relaciones tóxicas. Porque muchas veces que una persona, generalmente es el hombre el que es violento con la mujer, eso muchas veces se debe incluso a frustraciones. Tal vez ese hombre no acepta dentro de sí mismo un gusto que no es predominante en la sociedad y no se atreve a que salga a la luz ese gusto que puede ser homosexual. Y eso le lleva a frustrarse y a tener una conducta realmente violenta debido a la frustración. Bueno, y así podríamos seguir mucho más, mucho más. Yo no soy psicólogo, pero esto da para mucho. Pero era por poner un ejemplo, ¿no? Si no tenemos en cuenta aportaciones tan importantes como esta, pues nuestro estudio va a quedarse con una variable un poco débil, ¿no? Un poco débil. Y si vamos a un estudio, por ejemplo, que tenga que ver con la ideología, hay mucha gente que cree, y esto me he dado cuenta incluso en el ámbito, bueno, en las aulas, pues hay mucha gente que cree que la ideología únicamente es política. Y no, es decir, como demostró Van Dijk, que es un gran estudioso neerlandés del análisis crítico del discurso y de la retórica política, Van Dijk decía que la ideología es un sistema de creencias que se refieren a lo real, a algo que forma parte de la realidad, y que son compartidas por un grupo. Esas creencias se suelen formular como significados en un discurso, pero no son únicamente políticas. La política es una ideología, bueno, dentro de la política tendríamos varias ideologías, pero hay muchas más ideologías. Bueno, dentro de la política tendríamos la derecha con diferentes formas, liberalismo, conservadurismo, dentro de la izquierda lo mismo, ¿no? Comunismo, anarquismo, etcétera. Pero hay otras ideologías, a veces incluso peyorativas o discriminadoras, como podrían ser el racismo, el machismo, y hay ideologías que podemos considerar de entrada totalmente positivas, como el ecologismo, el feminismo, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando, en todo caso, de un sistema de creencias compartidas por un grupo. Entonces, si vamos a estudiar la ideología de los jóvenes en Cochabamba y no tenemos en cuenta que la ideología no es solamente política, pues nuestro estudio va a quedar muy cojo, ¿no? ¿Se dan cuenta? De manera que nosotros como investigadores, cuando profundizamos en estos conceptos y nos hacemos poco a poco especialistas en nuestro ámbito de estudio, hacemos que nuestra perspectiva varíe, como decíamos antes. Nuestra perspectiva varía porque se enriquece, se libera de prejuicios, nuestra mente se ensancha, nos hacemos más cultos, etcétera, y por ende, si nuestra mente cambia, pues cómo no va a cambiar muchas veces la formulación de un objetivo específico, de una variable, de una hipótesis. Son elementos susceptibles de cambiar. Y es sano que cambien, porque si nos quedamos en una idea o en una verdad absoluta, podemos caer en el sectarismo, sobre todo en estudios cualitativos que exigen que la interpretación sea tan importante como el dato, ¿no? Entonces, bueno, eso quería ponerles como ejemplos, chicos, podríamos extendernos mucho más, pero volvemos, ¿no?, a esta idea de que las variables son cambiantes porque la percepción del investigador generalmente cambia y debe cambiar. Por eso esa frase de Foucault es tan oportuna, ¿no? No me pregunten quién soy y no me pidan que siga siendo el mismo. Cambiamos continuamente, hasta la gran Mercedes Sosa lo cantó en aquella canción tan hermosa que es Todo cambia, ¿no? Vamos a escuchar un fragmentito. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, a la gran Mercedes Sosa
Maravillosa. Todo cambia. Esa idea es muy justa para cualquier ámbito del conocimiento y, por supuesto, para la ciencia, ¿no? Bueno, chicos, cambiando un poquito de tono o yendo a otro epígrafe, me gustaría tratar de dejar claro, o por lo menos intentarlo, o darles la idea de cómo yo lo haría. Es decir, ¿dónde podríamos identificar las variables en un estudio de investigación, sea de la especialidad que sea? Bueno, yo les recomiendo, o por lo menos a mí me ha servido, que primero nos situemos en un objetivo de nuestro trabajo. Un objetivo específico podría ser, una vez que lo tenemos formulado, ¿no? Porque el primer paso efectivamente sería formular los objetivos y luego ya irían las variables, después las hipótesis, todo es una concatenación o una serie de secuencias, ¿no? Entonces, primero iríamos a un objetivo de nuestro trabajo, luego trataríamos de localizar el objeto de estudio, que puede ser pues una persona, un grupo, lo que sea. Y después trataríamos de reparar en la característica, en el atributo, en la propiedad de ese objeto de estudio. En la variable, en definitiva. Y así la vamos a encontrar de una forma mucho más diáfana. Por ponerles un ejemplo, en el siguiente objetivo, que podría ser del ámbito de la medicina, dice: concientizar a las personas del riesgo y consecuencias que puede generar la automedicación. Evidentemente, el objeto de nuestro trabajo, el objeto de estudio, perdón, porque el objetivo sería esta formulación, este enunciado, el objeto de estudio serían las personas, ¿no? Las personas que podríamos acotar después, ¿no? Que son de Cochabamba, que son jóvenes, ancianos, lo que sea, pero las personas serían el objeto de estudio. ¿Y por qué escogemos la automedicación como una variable? Porque es una característica, una propiedad que le pertenece a la persona o que es susceptible de que le pertenezca. Porque hay muchas personas que se automedican, ¿no? De manera que ahí tendríamos una variable muy interesante. Y eso ya nos llevaría a estudiar a fondo los riesgos de la automedicación. Pero ahí tendríamos en negrita la posible variable, ¿no? Bueno, pues también me gustaría perfilar esta idea que a veces nos preguntan, ¿no? Hay objetos de estudio que pueden tener dos o más variables. Es decir, no tiene por qué ser siempre esa idea predominante de que a un objeto de estudio le dediquemos una única variable. Todo va a depender de lo que necesitemos, ¿no? De lo que necesitemos en nuestra investigación. Entonces, lo ideal es que contemos con las variables que consideremos necesarias y también con las variables que podamos observar y medir, ¿no? Pero sí, hay objetos de estudio que pueden tener dos o más variables. Pero en esos casos tenemos que tratar de definir siempre, tenemos que dejar claro que una variable está en relación con la otra. Si son dos variables, hay que ver que tengan relación, que esas dos variables a su vez estén relacionadas con el objeto de estudio, claramente, ¿no? Al ser variables, son propiedades, son atributos, se desprenden del objeto de estudio y como son variables, ellas mismas tendrían que tener también una ligazón, una relación entre ellas. Por ponerles un ejemplo, en este objetivo dice lo siguiente, este objetivo: determinar las áreas de formación en que los titulados necesitan capacitación. Bueno, el objeto de estudio serían personas y concretamente titulados. Y luego podríamos tener varias variables, sirva la redundancia. Una variable podría ser el nivel de formación de esas personas, porque generalmente cuanto más nivel de formación, menos capacitación necesitan, generalmente, ¿no? Otra posible variable sería la edad. Si estamos hablando de capacitaciones en el ámbito informático, tecnológico, pues generalmente las personas que son de otras generaciones, que son más mayores que, por ejemplo, que yo, pues tal vez necesiten más formación. Igual que yo, si soy de las ciencias sociales, voy a necesitar más formación en el ámbito de la química, de las matemáticas,
etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tendríamos variables distintas, ¿no? Y eso lo podríamos trasladar a muchos otros ejemplos. Pero ven que en esta variable, pues, perdón, en este objetivo específico, tendríamos dos variables. Un mismo objeto de estudio, pero dos variables. Y bueno, lo de la edad es muchas veces importante, porque la mayor parte de los que están aquí conectados son muy jóvenes y alguien de 20 años pues va a dominar generalmente más las redes sociales, el lenguaje tecnológico, que personas de otras generaciones, ¿no? Entonces, estas cuestiones son importantes. Bueno, vamos a incidir un poquito en esa idea de que las variables tienen diferentes formas de expresión. Es decir, del mismo modo que no puede haber variables sin un objeto de estudio, todas las variables tienen que estar ligadas a un objeto de estudio, pues también es imprescindible, perdón, que las variables tengan una forma de expresión. Una forma de expresión que puede ser cualitativa, cuantitativa, mixta, etc. Pero siempre tenemos que contemplar esa forma de expresión, ¿no? Luego también les recomiendo, esto es muy importante, leer bibliografía relacionada con la materia, con el campo de estudio. Cada variable tiene que sustentarse en referentes teóricos. Tenemos que tener, como investigadores, la humildad necesaria de saber que lo que estamos estudiando, pues generalmente ya ha sido estudiado desde otras perspectivas, desde otras ópticas, o por lo menos hay gente que es especialista en nuestro campo del saber, ¿no? De manera que citar es siempre no solo necesario, sino también un tributo, un homenaje a esas personas sabias que nos han precedido y que han aportado tanto, ¿no? Pero es que además, esos grandes expertos, esos grandes teóricos, nos proporcionan muchos insumos que son necesarios para que nosotros podamos determinar la segmentación de una variable, que podamos acotar una variable en un contexto concreto, que la podamos enlazar con otra variable y, por extensión, que podamos también elegir una metodología concreta o varias metodologías fusionándolas y de ese modo que podamos medir esa variable. Entonces, el leer estudios de nuestro ámbito nos va a dar estos insumos, ¿no? Y de todos modos, ¿no? Podríamos decir que esa base teórica, ese marco conceptual, es necesario porque nos va a permitir, en cierto modo, dialogar con nuestro objeto de estudio, ver las carencias que tenemos a la hora de enfocar ese objeto de estudio, nos va a permitir cuestionar ese objeto de estudio y de ese modo, pues, tener una perspectiva lo más rica posible, lo más vasta posible, ¿no? Y bueno, por seguir un poquito con los ejemplos artísticos, ¿no? Aquí tenemos a la querida Mafalda en esta viñeta tan hermosa. Fíjense lo que dicen aquí los personajes, ¿no? Dice Felipe: es muy simple, Manolito. Solo tienes que pensar en algo, a ver si nosotros podemos captarlo telepáticamente. Y dice Manolito: bien, lo intentaré. Entonces se pone a pensar en cosas que son un poco abstractas, ¿no? Ven ahí, en las viñetas, cómo se pone a pensar en cosas que no tienen forma o forma definida. Y luego dice esta frase increíble, ¿no? Dice: olvidé advertirles que yo las cosas las pienso primero en borrador. Y esto es maravilloso porque tiene mucho que ver con el marco teórico. Nosotros, antes de redactar un objetivo específico, antes de formular una variable, tenemos que haber leído mucho y tenemos que haber pensado, en cierto modo, en borrador. Esa idea me encanta porque, como les decía antes, es la idea de la humildad, ¿no? De no creer que lo sabemos todo y de ir poco a poco. De ir poco a poco porque si comenzamos la casa por el tejado, pues nos van a faltar muchos insumos, vamos a tener una perspectiva muy corta, ¿no? Una perspectiva muy reduccionista, como los ejemplos que veíamos antes, en donde faltarían insumos al investigador si no tenía en cuenta pues esas aportaciones tan importantes para su campo del conocimiento. Entonces,
no tengamos miedo y hagámosle caso aquí a Manolito, que otras veces pues tiene planteamientos un poco, ¿cómo decirlo?, superficiales, ¿no? Él piensa muchas veces únicamente en el dinero, pero aquí tiene toda la razón del mundo. Pensemos en borrador. Bueno, vamos a tratar de categorizar, chicos y colegas, las variables. Vamos a comenzar según la naturaleza, ¿no? Hay diferentes formas de categorizar las variables, pero podríamos comenzar viendo la naturaleza de esas variables que nos va a permitir, evidentemente, pues categorizarlas en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas, que son aquellas que tienen valores que se pueden asociar con algo que no sea meramente numérico. Lo cualitativo es lo interpretativo, lo que no se queda con un número. Es decir, las variables que no se pueden asociar a un número, ¿no? Cuando no podemos hacer operaciones algebraicas con esas variables. Bueno, pues esas variables las podríamos definir o categorizar en nominales y en ordinales. Las variables nominales serían aquellas que permiten clasificar. Es decir, en las variables nominales los valores no se pueden ordenar, pero podemos clasificar. Por ponerles algún ejemplo, dentro de las variables nominales tendríamos el estado civil, el grupo sanguíneo, la religión, el lugar de nacimiento, el género, incluso. Pero estamos viendo que en las variables nominales clasificamos, no jerarquizamos, sino que clasificamos, porque no es más importante una mujer que un hombre, ¿verdad? Entonces estamos clasificando, pero no estamos jerarquizando, ¿no? En cambio, en las variables ordinales, que son también cualitativas, ahí sí podemos jerarquizar. Ahí los valores se pueden ordenar, porque estamos hablando, por ejemplo, del grado de satisfacción, de la intensidad del dolor, del nivel socioeconómico, de la intensidad del consumo de alcohol y así sucesivamente. Pero ven cómo aquí estamos jerarquizando, porque hay algo que permite ordenar, ¿no? Es algo jerárquico, no se limita únicamente a clasificar. Y luego, estas variables cuantitativas, que son las más conocidas seguramente dentro de la investigación y que tal vez muchos de ustedes utilizan, pues se pueden clasificar a su vez en discretas, variables discretas, que son cuando tomamos valores enteros. Y eso nos permite contar, ¿no? Por ejemplo, el número de alumnos, el número de grupos, el número de hijos, los exámenes de laboratorio, etcétera, ¿no? Y en las variables continuas, ahí entre dos valores, tenemos valores intermedios que serían infinitos, ¿no? Entonces ahí podemos medir, más que contar, estaríamos midiendo en las variables continuas. Y aquí podríamos hablar, pues, del peso, de la talla, de la altura, de varias cosas, ¿no? Bueno, otra categorización de las variables sería cuando clasificamos las variables según la relación que establecemos entre ellas. Por un lado tendríamos las variables independientes y por otro las variables dependientes. En las variables independientes, bueno, podemos decir que esas variables son autónomas, mientras que las variables dependientes no son autónomas, porque su razón de ser, su existencia, depende de las variables independientes. Las variables dependientes están ligadas a las independientes. Y enseguida vamos a ver un ejemplo. Luego, por otro lado, con respecto a las variables independientes, podríamos decir que estamos hablando de la causa que explica un fenómeno concreto. Mientras que en las variables dependientes estamos hablando del efecto del aspecto determinado de un fenómeno. Entonces tenemos causa, que son las variables independientes, y efecto, que son las variables dependientes. Por poner un ejemplo, si hablamos del bajo desarrollo neuromotor, estaríamos hablando de una variable independiente, porque es autónoma.
Pero si decimos el bajo rendimiento académico, esa variable sí sería dependiente, porque estaría estrechamente relacionada con otra variable, que sería la independiente. Si hay un bajo rendimiento académico, eso es un efecto, pero tiene que haber previamente una causa. ¿Cuál es la causa de ese bajo rendimiento académico? Podría ser el bajo desarrollo neuromotor, la falta de motivación en los estudios, en el ambiente familiar. Podría ser también el bullying, que los estudiantes de la clase estén raleando a esa persona. Pero en todo caso ven que hay una causa para las variables independientes, son la causa en sí misma, mejor dicho, y en las variables dependientes estaríamos hablando del efecto, causa y efecto. Y ustedes me preguntarán, o si no, lo pregunto yo aquí para ponerlo sobre la mesa. ¿Todas las investigaciones tienen que tener variables dependientes e independientes? No, o sea, no es necesario. No hay que forzar nunca el que vamos a tratar de encajar o de meter con calzador esta formulación de acuerdo con esta variable. No, o sea, habrá investigaciones que no necesitan tener este tipo de variables porque son tal vez más del ámbito de las humanidades, del ámbito de las ciencias sociales. Vamos a ver un pequeño, o mejor dicho, vamos a escuchar un pequeño fragmento de un podcast del profesor Fontaines Ruiz, en donde precisamente él habla de que, bueno, de desmontar este mito de que no todos los estudios tienen que tener variables dependientes e independientes, del mismo modo que no todos los estudios tienen que ser mixtos, o no todos tienen que ser cuantitativos ni cualitativos, puede haber mezcla, podemos centrarnos en un tipo de metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí estaría, chicos. Vamos a poner aquí un pequeño La fragmento. pregunta que a veces me hacen, ¿y es que todo estudio tiene que tener variables independientes y dependientes? No. Resulta que la independencia o dependencia va a depender, valga la redundancia, o sea, va a estar ligada al tipo de criterio y también al tipo de estudio que yo esté realizando. Si yo lo que busco es explicar cómo incide A en B, lógicamente en ese contexto discursivo, la variable puede ser independiente o dependiente. Pero si, por ejemplo, a mí me interesa, cambiemos de escenario, me interesa caracterizar el dolor por la partida que experimenta, ¿qué será? Una familia en situación de migración. Fíjense bien, yo voy a caracterizar la expresión de dolor que experimenta una madre al ver partir un hijo por procesos migratorios. ¡Wow! Y aquí cómo es la cosa. Yo voy a hacer una caracterización del dolor. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de los datos, esta variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Las cuantitativas se van a representar mediante valoraciones numéricas y la cualitativa se va a representar mediante categorías textuales. Entonces, esta variable puede ser indeterminada, ya que el dolor yo lo puedo materializar por vía cuantitativa y mido intensidad, o lo puedo materializar por vía cualitativa y mido caracterización, busco los simbolismos que lo constituyen. Entonces, yo tomo la decisión como investigador de qué categoría, de qué característica le voy a imprimir a mi variable y defino si va a ser cualitativa o cuantitativa. Bueno, pues era ese pequeño fragmento, chicos, porque creo que ahí el profesor Fontaines lo explica perfectamente, ¿no? Vamos a volver entonces a las diapositivas. Pero esa es la idea de fondo, ¿no? Que no hay que forzar nunca nada. En este ejemplo, que está muy bien traído, pues tendríamos una causa y un efecto, ¿no? Para que haya un dolor de la mamá, que probablemente pues esto lo padecieron varios de mis familiares cuando yo me vine a Bolivia hace 4 años, pero para que exista ese dolor por la partida de un hijo, pues tiene que haber ese proceso de migración, ¿no? Causa y efecto, como el ejemplo que veíamos antes, ¿no? El bajo desarrollo neuromotor, el bajo rendimiento académico. Bueno, pues esto es lo mismo. Para que haya un dolor de la mamá, pues previamente tiene que haber esa idea de que el hijo ha emigrado a otro país. Entonces aquí sí estaríamos trabajando con este tipo de variables, pero habrá otros estudios que no necesitan esa relación de causa-efecto que se establece entre las variables, ¿no? Luego, para centrarnos ya,
queridos colegas y estudiantes, en el concepto de operacionalización de variables. Antes me interesaba dejar claro lo que era la variable, categorizarlas y todo eso, pero ahora vamos ya a centrarnos en el proceso de operacionalizar. En primer lugar, creo que tenemos que tener claro que una variable de entrada puede estar expresada, y muchas veces lo está, en términos abstractos. Es una idea que tenemos en la cabeza, pero muchas veces esa idea del borrador, ¿no? De Manolito, volvemos a esa idea. Estamos pensando en abstracto y aún no hemos dado el paso de ir del marco teórico a un plano más concreto o a un plano más operativo. Es decir, aún no hemos dado el paso de ir de lo abstracto a lo concreto. Eso es sobre todo cuando estamos en el marco teórico, en el diseño conceptual. Y es aquí aquí viene la importancia de operacionalizar las variables, porque nos permite precisamente llevar a cabo este esquema. Ir de lo teórico a lo operativo o a lo práctico, o corroborar lo teórico a través de la praxis, ¿no? Porque precisamente la operacionalización de variables es ese proceso, como ya les anticipé antes, de carácter metodológico, que nos permite desagregar, descomponer las variables. Por eso aquí tenemos esta imagen alegórica o figurada del pez, ¿no? El pez que al saltar de un recipiente de agua, de una pecera a otra, pues va modificando la pecera porque al saltar hay una parte del agua que se cae, ¿no? Esa es una forma de desagregar, descomponer, y es lo que vamos a tratar de hacer con las variables. Porque precisamente al descomponer las variables, vamos a lograr transformarlas en términos concretos. Vamos a pasar, como decíamos antes, de lo teórico a lo práctico y vamos a lograr hallar unidades que sean medibles y observables. Esto puede parecer un poco ambiguo, pero ahora lo vamos a ver, no se preocupen, en la práctica. Entonces, ¿qué vamos a empezar desagregando? Una variable la vamos a desagregar en una dimensión. Y después, una dimensión la vamos a descomponer en un indicador. Y de ese modo, como en un puzzle, que estamos quitando las piezas, pues vamos a tratar de ver la hermenéutica y vamos a tratar de ver el vínculo que hay entre los diferentes elementos de un objeto de estudio, ¿no? Donde la variable juega un rol fundamental, pero esa es la idea, ¿no? Tenemos el objeto de estudio, lo desagregamos, tenemos la variable, lo desagregamos, tenemos la dimensión, desagregamos la dimensión, tenemos el indicador. Esos son los pasos que vamos a tratar de dar con diferentes ejemplos y que vamos a trasladar también a varios ejemplos, ¿no? A varios ejemplos, pero también trabajaremos con una matriz, o les mostraré cómo es una matriz de la operacionalización de variables. Entonces vamos a comenzar desagregando una variable en una dimensión, ¿no? Vamos a hacer ese pez que va saltando y modificando entonces el agua. Así que, bueno, ¿qué son las dimensiones, chicos? Las dimensiones, algunos investigadores les han llamado subvariables. Y sí, es un término, una denotación bastante adecuada, porque las dimensiones son aspectos fundamentales en los que descomponemos una variable. Por lo tanto, forman parte de esa variable las dimensiones y están plenamente ligadas a la variable, igual que la variable está ligada al objeto de estudio. Todo es una descomposición y a su vez una ligazón, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la variable habilidades sociales, podríamos tener dimensiones como la empatía, la asertividad, la regulación emocional, etc. Se dan cuenta de que son aspectos, las dimensiones, que forman parte de una variable concreta. Son aspectos importantes, aspectos esenciales en las que se descompone una variable, ¿no? Y tendríamos pues muchos ejemplos, por ponerles algunos más. Si partimos de la dimensión calidad de servicio en la recepción de un hotel, de cualquier establecimiento,
podríamos tener indicadores como atención permanente, responsabilidad, dominio de varios idiomas, y ahí pues entraría un factor lingüístico-turístico. En fin, son aspectos esenciales de una dimensión para lograr focalizar una dimensión del modo más completo, más abarcador y más claro posible. Al hacer estas desagregaciones, nosotros mismos estamos ordenando ideas, estamos jerarquizándolas, estamos haciendo una especie de mapa conceptual, ¿no? Es un poco partir de lo más importante, seguir con características de ese elemento que es tan importante y así sucesivamente, jerarquizando, ¿no?, los conocimientos que tenemos. Otra dimensión podría ser, bueno, vamos a pasar a un ejemplo diferente. El clima organizacional de cualquier institución, de un partido político, de una universidad, de un equipo de fútbol, lo que sea, ¿no? Dentro de ese clima de la organización podríamos tener dimensiones como la supervisión, la comunicación, las condiciones laborales, la autorrealización, el involucramiento laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Son aspectos que forman parte de una variable. Es importante entonces que tengamos en cuenta que las dimensiones en conjunto detallan el comportamiento de la variable en un estudio concreto, ¿no? El comportamiento de la variable de un objeto de estudio. Porque son matices las dimensiones, si se dan cuenta, son aspectos, son matices que enriquecen a la variable, ¿no? Es recomendable, vuelvo a insistir, que las dimensiones provengan de teorías, porque si no hemos leído el material bibliográfico necesario o no hemos visto videos relacionados con el tema o no hemos entrevistado a expertos, pues las dimensiones que podamos formular, si carecemos de esa base teórica, van a ser muy limitadas, ¿no? Muy limitadas. Tenemos que siempre abrir la perspectiva de las cosas. Y nada mejor que un saber conceptual que luego se corrobora a través de la práctica, ¿no? Bien, pues más o menos creo que tenemos claro, ¿no?, lo que sería, si hay cualquier tipo de pregunta, chicos, me pueden levantar la manito o al final de la charla, no hay ningún problema. Pero el siguiente paso sería desagregar, descomponer esa dimensión de la que estamos hablando en un indicador. Vamos a descomponer la dimensión en un indicador y ahí ya vamos a dar un paso muy importante para tener este esquema de la operacionalización de variables, porque habremos dado ya pasos de gigante para entender cómo descomponemos los elementos, ¿no? Para, como decíamos, enriquecer el objeto de estudio, para ver sus matices, para ver diferentes perspectivas, diferentes relaciones entre las cosas, etc. Bien, ¿qué sería un indicador? Según el investigador Beltrán, aunque luego lo definiremos de una forma tal vez un poco más digerible, pero está bien esta definición. Beltrán decía lo siguiente: se define indicador como la relación entre las variables cualitativas o cuantitativas que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o en el fenómeno observado respecto de objetivos y metas previstos. Bueno, una definición muy completa, creo que hasta demasiado completa. Pero ¿cómo lo podríamos digerir esto? Pues un indicador básicamente es una característica específica que se toma como unidad de medida, como señal, como indicio, como conducta observable, en el estudio, en el marco del estudio de una variable concreta. Entonces, un indicador nos va a permitir reflejar la evolución que estamos llevando a cabo o que estamos logrando en una investigación para lograr alcanzar el resultado específico. Ese es el indicador, nos permite pues ver la evolución, ¿no?, los cambios, los progresos de nuestra tesis o de nuestro artículo científico. ¿Y cómo podríamos definir un indicador?
Lo ideal, evidentemente, es que partamos de la dimensión, porque como hemos dicho, el indicador es un desglose de la dimensión. Entonces, y luego lo veremos aquí con unos ejemplos, partiríamos de una dimensión. Luego, cada dimensión, porque puede haber varias, cada dimensión la vamos a desglosar, la vamos a desagregar, la vamos a descomponer y vamos a tratar de darle al menos a cada dimensión un indicador. O sea, una unidad de medida es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? Para cada dimensión. Y luego vamos a tratar de ver esos indicadores en términos de posibilidades. Vamos a tratar de que de esos indicadores se deriven los ítems, que son las cuestiones, las preguntas de los instrumentos de la recolección de datos, ¿no? Para verlo un poquito más claro, a ver, partimos de la variable perfil profesional. Estamos partiendo de esa variable, luego nos centramos en una dimensión que podría ser formación, porque evidentemente para el perfil profesional, cuando te están entrevistando en recursos humanos, en el departamento de recursos humanos de una empresa, analizan tu nivel, tu grado académico, tus especialidades, tu formación, en definitiva, ¿no? Es un aspecto, la formación, que está plenamente ligado a la variable. ¿Y qué indicadores podríamos tener para corroborar o para observar esa formación? Pues los estudios universitarios, es decir, licenciatura, diplomado, maestría, doctorado, los cursos, los eventos en los que has participado, la acreditación de que has formado parte como ustedes, que yo sé que son todos ustedes unos enamorados de la investigación y muchos de ustedes pertenecen a las sociedades científicas de Univalle. Bueno, pues la sociedad científica, el diploma, el certificado, lo podríamos acreditar como un indicador para esa entrevista de trabajo o para acceder a una beca, ¿no? Entonces, ahí tendríamos varios indicadores. Dentro de la misma variable, porque hemos dicho que cada variable puede tener más de una dimensión, dentro del perfil profesional podríamos tener una dimensión como la experiencia laboral. ¿Y cuál sería el indicador? Pues en el currículum acreditaríamos esos años de servicio en una determinada empresa, en una institución, en donde sea, ¿no? Generalmente lo recomendable es tener pues un certificado de esa empresa que acredite los años de trabajo, el cargo que has tenido, ese tipo de cosas. Pero en cualquier caso, en el currículum lo detallaríamos. Y luego la persona que nos entrevista en esa empresa, en el departamento de recursos humanos, pues está diciendo, ah, ya, entonces has trabajado en esta empresa por tantos años, ¿no? ¿Qué funciones hiciste? Te puede hacer preguntas, porque tiene ese indicador. Y como tiene ese indicador, le resulta creíble lo que tú estás exponiendo y va a tratar de ver algún matiz cuando te entrevista, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo estoy llevando, digamos, a un ejemplo muy, muy claro, que sería una entrevista de trabajo, ¿no? Pero ahí ven que hemos desagregado, ¿no? La variable la desagregamos en dos dimensiones y cada dimensión la desagregamos también, bueno, en varios indicadores, porque han visto que no me he ceñido a un indicador por cada dimensión, porque ameritaba que hubiera varios indicadores en este ejemplo, ¿no? O en este desglose. Entonces ese sería básicamente el esquema, chicos, no, no es complejo, ¿no? Puede parecer así todo un poco ambiguo, pero a la hora de la verdad te das cuenta que vas como en un puzzle sacando piezas, luego las vas poniendo y es un poquito esa idea, ¿no? De desagregar. También hay que tener en cuenta que los indicadores son, bueno, muy importantes por muchas razones, pero son muy importantes porque dan lugar muchas veces a la construcción de herramientas que vamos a utilizar, esas herramientas las vamos a utilizar en nuestro trabajo científico y nos van a permitir lograr un objetivo específico concreto, ¿no? ¿Qué herramientas estaríamos, bueno, estaríamos hablando de entrevistas, encuestas, grupos focales, evaluaciones de desempeño, etcétera? Pero los indicadores permiten, ¿no?, que utilicemos unas herramientas u otras, dependiendo de lo que queramos medir y de cómo lo queremos medir, ¿sí? Por ejemplo, si
utilizo la herramienta encuestas, ahí estoy haciendo un análisis cuantitativo, generalmente. Pero si utilizo la herramienta entrevistas, ahí estoy haciendo un análisis, estoy aplicando una metodología cualitativa más, ¿no? Porque una entrevista no es cerrada, sino que cada entrevistado se puede explayar y no es A o B, sino que profundizas en un tema y el investigador pues va anotando todo o te va grabando. Pero si tienes claro qué indicadores quieres utilizar, pues eso te va a permitir utilizar una metodología u otra, o una metodología mixta, como dijimos antes. Si combinas encuestas y entrevistas, pues estarías utilizando una metodología mixta. Pero se dan cuenta de que primero tengo claro los indicadores que quiero utilizar y eso me permite saber qué tipo de metodología voy a llevar a cabo, ¿no? Para lograr el objetivo específico de mi tarea, de mi trabajo, ¿no? Y ahí en la foto pues tendríamos un grupo focal que también sería una herramienta cualitativa, ¿no? Bueno, ponemos este otro ejemplo y avanzamos un poco más, si les parece, pero estamos bien de tiempo. Y tampoco quiero saturarlos mucho a estas horas de la noche. Pero a ver, por ver un ejemplo un poquito más numérico, si partimos de la variable ingresos mensuales, pues podríamos tener dimensiones como, evidentemente, el sueldo, lo que ganas cada mes, pero también las primas que recibes en determinados momentos, algún tipo de compensación por hacer un trabajo fuera del horario habitual, ese tipo de cuestiones. La pensión, lo que estás cotizando a la seguridad social, los derechos de autor, en el caso de que seas un científico, un escritor que ha publicado un libro, un manual, una tesis, y bueno, ahí hay un tipo de compensación de acuerdo a los derechos de propiedad intelectual, a los libros vendidos, lo que sea, ¿no? Y por cada una de esas dimensiones, sueldo, lo otro que hemos dicho, el cobro por alguna prima, por un trabajo extra, la pensión, los derechos de autor, pues tendríamos indicadores que en este caso serían las cantidades percibidas, si estamos pues en Bolivia, en bolivianos, si estamos en mi país, en euros, y así sucesivamente, ¿no? Y si es una persona que trabaja en dos países distintos, pues podríamos medir una cosa en bolivianos, otra cosa en euros, lo que sea, ¿no? Entonces es un poco de pura lógica, ¿no? Si se dan cuenta, chicos. Y ya yo creo que para terminar la categorización de las variables, antes de seguir avanzando en la operacionalización, o sea, hay muchas formas de categorizar las variables, de dividirlas, pero también me gustaría poner el foco de atención en estas dos variables, ya que tenemos claro el concepto de indicador, pues ahora podemos entender que hay unas variables que se llaman simples, en las cuales el comportamiento está sujeto a un único indicador, solo un indicador, ¿no? Bueno, pues ahí veíamos, ¿no? Que esta dimensión que era el sueldo, pues ahí habría un único indicador, que es esa cantidad percibida en bolivianos. Y luego tendríamos las variables compuestas o complejas, que son aquellas en las que el comportamiento está sujeto por lo menos a dos dimensiones o a más de un indicador. Por eso se llaman compuestas o complejas, ¿no? Porque no se ciñen a un solo indicador. Como por ejemplo el ejemplo que veíamos hace un ratito, ¿no? En la dimensión formación, bueno, las dimensiones formación y experiencia laboral, había varios indicadores. Y a su vez, una variable tenía varias dimensiones. Entonces ahí estaríamos hablando de variables que serían compuestas. Y bueno, pues esto tampoco hay que forzarlo. Como les decía antes, habrá estudios que ameriten utilizar variables simples y otras variables compuestas. No hay nunca que forzar esto, ¿no? A veces un error que yo también tenía, por ejemplo, cuando estaba empezando a realizar mi tesis doctoral, era que quería abarcarlo todo, ¿no? Y lo que te dice ahí un tutor, y en este caso, pues yo le tengo el máximo respeto a mi tutor, el doctor Ubach, pues me decía, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Ese refrán de que no puedes querer abarcarlo todo, es mucho mejor acotar.
En una investigación seria, si tienes un enfoque demasiado amplio, no vas a llegar a ninguna conclusión. Y tu trabajo va a demorar años infinitos, ¿no? Es mejor siempre acotar. ¿Dónde vamos a poner el foco de atención? En Bolivia. Y tal vez, mejor que en Bolivia, en Cochabamba o en Santa Cruz. Bueno, hay que acotar, ¿no? Dependiendo, evidentemente, del estudio. Pero si analizamos algo, un comportamiento, un fenómeno en toda Latinoamérica, pues ahí, o sea, me parece como muy pretencioso, ¿no? Ese tipo de trabajos que quieren abarcarlo todo, ¿no? Pues esto, extrapolándolo también a las variables. Habrá estudios que ameriten variables simples, otros variables compuestas, pero sin forzar nada, ¿no? Bueno, ya teníamos los ejemplos, entonces tampoco insistiré más en ello. Pero tengamos claro esto, chicos. La operacionalización de variables es muy importante porque nos permite descomponer la complejidad de una variable y por ende nos permite pasar de un plano teórico o abstracto a un plano concreto o práctico. Porque si descomponemos la totalidad de un elemento, si un todo lo dividimos en varias partes, eso nos va a permitir entender mucho mejor el objeto de estudio, con su riqueza de matices. Y nos va a permitir ver que no tenemos redundancias o incluso nos va a permitir ver, anda, yo no había reparado pues en esta relación de causa-efecto entre estas dimensiones. Si descomponemos, vamos a entender mucho mejor la variable, ¿no? Porque si partimos una totalidad en varias partes, eso significa que conocemos el proceso. Que conocemos el proceso y por ende estamos entendiendo el objeto de estudio y le estamos dando la riqueza de perspectivas y de matices que merece ese objeto de estudio. Entonces, esta idea de pasar de lo abstracto a lo concreto nos lo permite la operacionalización de variables. Evidentemente, toda variable tiene que ser operacionable. Si una variable no se puede descomponer en otros elementos, en las dimensiones y en los indicadores, pues esa variable va a ser nula. Va a ser una variable que tiene algún defecto. Es una variable que tal vez es ambigua, que le falla algo, ¿no? Pero tenemos que tener siempre claro que una variable es operacionable. O sea, es susceptible de ser medida, ¿no? Por un indicador, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante identificar y redactar, formular, en definitiva, de una forma coherente la variable. Hay que partir de esa formulación de la variable, tenerla, en fin, redactada en unas 2 líneas o 3 líneas, lo que sea, pero de una forma clara, coherente, de una forma, como decíamos antes, que no sea pretenciosa. Y de ese modo, si tenemos redactada de una forma muy clara primero el objeto de estudio y luego la variable, todo eso nos va a llevar, nos va a permitir, por así decirlo, la posibilidad de ver nuestro trabajo de una forma clara. Porque si hay algún error en la forma de identificar una variable, eso puede perjudicar al resto de trabajo. Básicamente porque, como hemos dicho, un elemento siempre en una investigación se va a desagregar en otro elemento. Un elemento es consecuencia del anterior. Es como un trabajo secuencial, ¿no? Partimos, como habíamos dicho, de una variable. Luego tenemos la definición conceptual de esa variable. Esto lo vamos a trasladar luego a la matriz, que les voy a poner varios ejemplos de la matriz de operacionalizar, pero siempre tenemos que partir de una variable. Esa variable la definimos conceptualmente, la definimos operacionalmente, y esa variable siempre tiene que estar efectivamente desagregada en dimensiones y las dimensiones en indicadores. Bueno, este es el orden de la matriz con la que se trabaja, pero yo les recomiendo que todo lo que es la indagación conceptual, el marco teórico, lo afiancen, ¿no? Antes de redactar la formulación definitiva de una variable, tiene que haber ese trabajo de profundización teórica, ¿no?
Bueno, la utilidad de operacionalizar las variables, chicos. Hay varias utilidades, ¿no?, de operacionalizar las variables. Por un lado, operacionalizar las variables nos permite definir la forma en que vamos a medir, en que vamos a observar cada característica, cada atributo, cada propiedad del objeto de estudio. Eso por un lado. Entonces, operacionalizar las variables tiene un carácter netamente práctico. Tiene un carácter netamente práctico. Luego, operacionalizar las variables también es una forma de asegurarnos a nosotros mismos que las variables con las que estamos trabajando, sus dimensiones y sus indicadores, están ligados todos esos elementos entre sí. Es decir, tenemos que tener siempre claro que hay un alineamiento entre las variables, los indicadores y las dimensiones. Y si trabajamos con esta forma, que es desagregar los elementos, vamos a ver claramente las relaciones que puede haber entre esos elementos, ¿no? Y luego algo que ya habíamos anticipado, operacionalizar las variables va a facilitar que nosotros podamos construir las herramientas de búsqueda de información, los instrumentos de recojo de información adecuados. Encuestas, entrevistas, trabajo de campo, grupos focales, test, lo que sea, ¿no? O sea, que es súper importante. De manera que estamos hablando, ante todo, de un recurso metodológico. La operacionalización de variables es un recurso metodológico, ya lo anticipábamos antes, porque nos permite tomar decisiones en relación con esos instrumentos que vamos a utilizar para medir las variables de forma cuantitativa o cualitativa. Entonces estamos hablando de un recurso metodológico. Y por otro lado, partiendo de ese esquema de la identificación de variables, de sus dimensiones, de sus indicadores, teniendo clara esa relación entre todos esos elementos, eso nos va a permitir construir el índice de nuestro trabajo de una forma coherente. 1.1, 1.2, bueno, que haya una secuenciación, ¿no?, entre cada elemento de cada epígrafe del trabajo. Entonces, operacionalizar las variables va a redundar incluso en que nuestro documento final tenga un orden, tenga una coherencia, tenga en definitiva pues sustancia, tenga consistencia, nos va a permitir, ¿no?, que haya una ligazón a su vez entre los subtítulos y los títulos, ¿no?, y que el índice pues sea una representación de esa operacionalización de variables con la que hemos trabajado. O sea que esto va a redundar incluso en la forma de planificar nuestro trabajo y redactarlo, ¿no? Bueno, y ahora vamos ya pues a esta parte final, chicos, para no saturarlos mucho y para abrir esa ronda de preguntas, que tiene que ver con el esquema básico que ya les anticipaba, que es ese que está al fondo de la diapositiva, que se transforma a su vez o que deriva de una matriz. Es una matriz que se llama operacionalización de variables, nunca mejor dicho, y tiene varios formatos, varios modelos, pero a su vez todos ellos muy parecidos. Yo he tratado de traerles hoy uno que no sea demasiado aparatoso, porque hay algunos que tienen muchas casillas, hay algunos que tienen pocas casillas también, que se olvidan de representar eso que les decía antes del saber conceptual, de la definición conceptual. Y es importante, ¿no?, tener claro la definición conceptual de cada variable y de cada objeto de estudio. Entonces, esa matriz con la que vamos a trabajar ahora en unos ejemplos es importante porque orienta la ejecución de todo el proceso científico, ¿no? De modo que en esa matriz, en sus respectivas columnas, pues de un modo u otro se está reflejando toda la arquitectura de nuestro trabajo. Es decir, el problema, incluso las hipótesis, de una forma resumida, ¿no? Los objetivos, el marco teórico, la metodología, todo eso está resumido, porque esto es la operacionalización de variables es una formulación esquemática, sintética, sucinta, ¿no? Es a fin de cuentas una especie
como si fuera un organizador gráfico, ¿no? O una línea de tiempo, algo de ese estilo, ¿no? Es una forma de ver que hay ligazón entre los elementos, con lo cual la redacción de la operación de variables es sintética, ¿no? Es breve, o sea que por eso no hay ningún tipo de problema. Entonces, en la estructura básica, chicos, de una operacionalización de variables, tendría que tener estas 5 casillas que ya les anticipaba antes. Por un lado, la variable o las variables que tienen que señalar, pues, el atributo, ¿no? Habíamos dicho que la variable, pues, es ese atributo, esa propiedad, esa característica de un objeto de estudio, ¿no? Entonces, aquí, de forma esquemática, vamos a formular la variable, ¿no? Señalando, como decimos, ese atributo o esa característica que forma parte del objeto de estudio. Luego, al lado de la variable, tendríamos lo que se llama la definición conceptual, que es todo lo que tiene que ver con partir del marco teórico, ¿no? Tenemos que tener unos conocimientos para definir conceptualmente nuestra variable. Y se trata básicamente de establecer una definición de esa variable de la forma más coherente, clara, sintética posible, partiendo evidentemente de la revisión bibliográfica, ¿no? Conviene tener siempre, yo diría que como mínimo, un autor de referencia, pero sería lo ideal tener varios autores de referencia, y si estamos hablando del análisis de un objeto de estudio que abarca o que se ha estudiado, mejor dicho, a lo largo de muchos años, pues tendríamos, en fin, teóricos de referencia de varias épocas incluso, ¿no? Por ejemplo, en mi tesis doctoral yo estudié la figura retórica de la metáfora. Bueno, pues la metáfora ya se estudiaba desde tiempos de la antigua Grecia, ¿no? Entonces uno de mis teóricos de referencia era Aristóteles. Y otros teóricos pues eran del siglo actual, como el psicólogo cognitivista Lakoff, o del siglo pasado Perelman, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre conviene tener autores de referencia porque son esos autores los que le están dando la consistencia a tu definición conceptual. No hace falta citar en este esquema al autor de referencia, se puede citar, pero no es necesario, pero sí tener en la cabeza esos autores, esas escuelas de pensamiento, esos principios, esas teorías de las que tú partes, ¿no? Bueno, al lado de la definición conceptual tendríamos la definición operacional. Básicamente se trata de que señalemos qué instrumento de recolección de datos estamos utilizando para medir, para observar, para registrar, en definitiva, las variables, de una forma cualitativa o cuantitativa. Pero ahí lo explicaríamos brevemente, ¿no? Indicando que estamos utilizando una herramienta o una forma de recolectar datos u otra, ¿no? Pueden ser varias, evidentemente. Y luego, al lado de la definición operacional, tendríamos las famosas dimensiones, ¿verdad? Que evidentemente se desprenden de la definición conceptual. Están totalmente ligadas a la definición conceptual y, por ende, a la variable, ¿no? Ahí las detallaríamos, ¿no? De forma resumida, enunciados breves. Y luego, finalmente, habría, ya digo, otros modelos que contemplarían, por ejemplo, al final los ítems, pero si lo cerramos con los indicadores, creo que esta quinta casilla ya ayudaría a redondear este esquema o esta matriz base de la operacionalización de variables. Entonces, en los indicadores, bueno, hay que tener claro que aquí tendríamos que detallar cuál es la unidad que nos permite estudiar o cuantificar la variable o sus dimensiones, ¿no? En la definición operacional la explicábamos y aquí, pues, la redactamos de forma directa. Vamos a ver algún ejemplo para que lo tengamos claro, ¿no? Bueno, aquí arriba, para que no nos perdamos, chicos, les he puesto de nuevo el esquema para que siempre sigamos este esquema y vamos a ver varios ejemplos, ¿no? De operacionalizar una serie de variables. Bueno, pongamos por caso que tenemos un trabajo que se titula La relación entre la efectividad
del desempeño de las tareas y de las habilidades sociales. Bueno, ahí tendríamos una variable que sería habilidades sociales, ¿no? O por lo menos una de las variables sería habilidades sociales y el objeto de estudio serían unas personas concretas, ¿no? Luego acotaríamos, bueno, eso en el trabajo quedaría claro si esas personas pertenecen a Cochabamba, a Tarija, a Santa Cruz, a La Paz, y cuál es el rango de edades que estamos contemplando, el entorno, el contexto, si estamos hablando únicamente de estudiantes de Univalle, etcétera, etcétera. Bueno, pero en definitiva tenemos una variable, una posible variable que son las habilidades sociales. ¿Cuál sería la definición conceptual de esa variable, que son las habilidades sociales? Bueno, podríamos decir que las habilidades sociales son conductas aprendidas que se manifiestan en situaciones interpersonales socialmente aceptadas. Se dan cuenta de que es una definición breve, pero a su vez completa, ¿no? Son, bueno, como cuando vas a la Real Academia Española, buscas una palabra y una acepción, un significado, te das cuenta de que es cortito, pero que está, wow, te quedas, ¿cómo es posible que esté redactado en solo una línea, pero que tenga tanta riqueza de matices, que no le falte nada, ¿no? a esta definición. Pues eso es lo que tenemos que tratar de hacer en esta matriz, ¿no? La definición conceptual es algo breve, pero que a nosotros nos ayuda también para que tengamos claro cuál es la definición conceptual de esa variable, ¿no? ¿Cuál es esto que estamos estudiando, sus características, etcétera, etcétera? Luego, la definición operacional, sí, de estas habilidades sociales. Pues podríamos comentar que las habilidades sociales son niveles de empatía, niveles de asertividad, niveles de regulación emocional, que se miden con una lista de cotejo de 18 ítems con un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 18. Entonces se dan cuenta de que aquí estamos detallando cuáles son los instrumentos de recolección de datos con los que estamos trabajando para medir o para observar la variable con la que trabajamos, ¿no? Entonces aquí sería esa lista de cotejo y esa unidad de medida, ¿no? Luego al lado tendremos las dimensiones. Las dimensiones que ya habíamos visto antes este ejemplo, ¿verdad? De las habilidades sociales, de la variable habilidades sociales, pues simplemente en dimensiones hay que formularlas de forma directa, ¿no? Con una palabra o dos palabras, bueno, un enunciado súper breve, ya lo tendríamos. Empatía, asertividad, regulación emocional. Y luego al lado de esas dimensiones, pues detallaríamos los indicadores. Por ejemplo, con la dimensión empatía tendríamos el indicador de interesarse por las emociones del otro, porque efectivamente la empatía es ponerse los zapatos de otra persona, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Otro indicador sería el apoyo emocional a la otra persona. Cuando alguien está pasando por un momento de dolor, pues bueno, ahí, como se suele decir, vemos quiénes son los verdaderos amigos, porque te están ahí apoyando, te están comprendiendo, te están animando. Bueno, eso es un indicador para medir la empatía de una persona, ¿no? Y otro indicador podría ser la capacidad de escuchar con atención a la otra persona. Pues, por ejemplo, en una entrevista, en una reunión, ahí podríamos estar observando como un psicólogo si la persona que tiene habilidades para ser elocuente hablando, si tiene también habilidades para escuchar, porque es tan importante, ¿no? Escuchar como hablar. Entonces ahí tendríamos otro indicador para medir la empatía, el saber escuchar, el darle el espacio a la otra persona para que esa persona se sienta cómoda con nosotros, se sienta a gusto y se sienta, en definitiva, importante en nuestra vida, ¿no? Partiendo de la dimensión asertividad, podríamos tener indicadores como decir con serenidad los puntos de vista, expresar, ¿no? Los puntos de vista de forma asertiva, de forma convincente, opinar sin ofender a los demás, la tolerancia,
Bueno, y así podríamos extenderlo, ¿no? Otra dimensión que sería la regulación emocional, pues ahí podríamos tener el manejo positivo de las emociones. Otro indicador podría ser el tomar decisiones sin impulsividad, el tomar conciencia de las emociones. Bueno, pues ahí hay varios indicadores cuantitativos, cualitativos, que están reforzando la idea de la variable, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo más, chicos. A ver. Este otro ejemplo que tiene que ver con la disciplina escolar, ¿no? Partamos tal vez de que el trabajo se titula La disciplina escolar y la motivación por aprender en los estudiantes del tercer-sexto ciclo de la educación básica. Bueno, ahí ven que estamos acotando, estamos refiriéndonos únicamente a los estudiantes del tercer-sexto del ciclo de la educación básica. Estamos acotando porque es importante, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, como decíamos antes. Bien, pues evidentemente el objeto de estudio serían esos estudiantes, esos muchachos del tercer-sexto ciclo de la educación básica, y una variable sería la disciplina escolar. Otra variable podría ser la motivación, claro que sí, pero por centrarnos en una variable, aquí pondríamos el foco de atención en la disciplina escolar. ¿Cuál sería la definición conceptual de disciplina escolar? Sería, por ejemplo, la disciplina escolar es el comportamiento orientado a las normas de convivencia, porque todo eso redunda en el respeto, en cumplir una serie de pautas, el orden, la puntualidad, ese tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a ver la definición operacional, operacional. Por ejemplo, podría ser la disciplina es el grado de práctica que nos permite valorar la puntualidad, el respeto y la tolerancia, todo ello obtenido en la resolución de una encuesta de 16 ítems con un puntaje mínimo de 16 y un máximo de 64, ¿no? Podríamos tener, evidentemente, varias dimensiones. Ya la habíamos anticipado una de ellas, que sería la práctica de la puntualidad. ¿Cómo podemos medir esa dimensión, la puntualidad? Pues con una serie de indicadores que serían llegar puntualmente a clase, entregar los trabajos en el día y en la hora planteados por el docente, devolver los recursos de la biblioteca en el tiempo previsto, sea la biblioteca, bueno, ahora trabajamos más con la biblioteca digital, pero seguramente recordarán que en la época de prepandemia, cuando íbamos a la biblioteca, teníamos un plazo para devolver el producto, para devolver el libro, ¿no? 15 días, bueno, pues ahí tenemos un indicador de la puntualidad, de que el estudiante, también el docente, ¿eh? Hay docentes que somos a veces impuntuales, eso es algo que tenemos que corregir, pero cuando vamos a una biblioteca, pues tenemos que devolver ese producto en el tiempo adecuado, porque si no estamos perjudicando también a otras personas que pueden estar interesados en retirar ese libro, ¿no? Otra dimensión de la disciplina escolar podría ser la práctica del respeto. ¿Y cómo medimos la práctica del respeto? Pues podría haber una serie de indicadores. El levantar la mano para intervenir en la clase, eso ahora, pues, verdad, lo podemos cuantificar fácilmente con estas reuniones digitales, porque vemos todas las manitos levantadas en un determinado momento, cuando el docente dice, chicos, vamos a abrir un debate o pregunten alguna duda, y ahí pues el docente pues rápidamente en un pantallazo ve eh, o tiene a su alcance un indicador, ¿no? Un indicador de las personas que participan en la clase, y eso incluso puede ser un plus en la nota final de un parcial, ¿no? Otro indicador podría ser que el estudiante llame a los compañeros por su nombre o que salude a los profesores, ¿no? Y en otra dimensión, que sería la práctica de la tolerancia, un indicador podría ser el reconocimiento del valor de las opiniones de los demás. Otro indicador podría ser el escuchar con atención las opiniones contrarias a la suya. Y así, ¿no? Entonces aquí, en esta investigación, estamos fusionando lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿no? Porque, por un lado, está lo cualitativo,
que evidentemente podemos ver cómo reacciona el estudiante cuando escucha una opinión ajena, pero estamos partiendo también de un instrumento que es una encuesta, ¿no? Y una encuesta es algo que es cerrado, ¿no? Que tiene, pues, respuestas que son cerradas o pautas de comportamiento que son cerradas, ¿no? Y no sé, podríamos ver tal vez otro ejemplo más y para que quede un poco claro esto, tal vez llevándolo a algo que todos entendemos y sobre todo los estudiantes de la sala, que son bastante jóvenes, que es el manejo de las redes sociales, ¿no? Entonces, si partimos de un trabajo que se titule El uso de las redes sociales en clase y la mejora del aprendizaje de la filosofía en la educación superior. Bueno, pues ahí podríamos tener una variable que podría ser independiente, que es el uso de las redes sociales en la clase. Bueno, redes sociales podría ser la variable, ¿no? La definición conceptual, pues brevemente, ¿no? En pocas palabras. Las redes sociales son grupos de personas que interaccionan entre sí, las personas, no las redes sociales, las personas interaccionan entre sí a través de recursos multimedia vinculados a Internet. Bueno, ¿cuál podría ser la definición operacional? Pues podría ser, las redes sociales son acciones de interacción mediante el Facebook y el WhatsApp durante el desarrollo, y aquí viene ese instrumento de recojo de información, durante el desarrollo de 5 sesiones de aprendizaje en tareas de aula en la experiencia curricular, pues de la materia de filosofía, podría ser, ¿no? Dimensiones. Podríamos tener el uso de Facebook y el uso de WhatsApp, si partimos de estas dos redes sociales que utilizamos tanto en nuestro día a día. Pero podríamos amplificarlo, poner Instagram, YouTube, TikTok, ¿no? Muchos de ustedes seguro que tienen TikTok. Yo reconozco que no tengo TikTok, pero sí tengo Facebook, Instagram, Twitter, también YouTube. Pero bueno, TikTok no tengo, pero muchos de mis estudiantes tienen. Entonces, se pueden estudiar muchos comportamientos a través del TikTok, ¿no? Una dimensión, entonces, uso de Facebook. ¿Qué indicador podríamos tener ahí? Pues el uso del chat para coordinar tareas. La publicación de contenidos relacionados con las tareas académicas. El intercambio de documentos y material relacionado con la solución de tareas. Aquí podríamos cuantificar numéricamente varias cosas como el número de documentos que compartimos, ¿verdad? Y otras cosas que se pueden analizar más cualitativamente, ¿no? Qué sé yo, un debate que se haga incluso por Facebook. Bueno, otra dimensión, el uso del WhatsApp. Un indicador, pues lo mismo, uso del chat para coordinar tareas y así sucesivamente, pero vinculado al WhatsApp en lugar de Facebook, ¿no? Antes de abrir el turno de preguntas, chicos, podríamos tratar de dejar claro que la operacionalización de variables, esta matriz, este esquema, no varía en relación con si estamos utilizando un enfoque cualitativo o cuantitativo, porque es una matriz y, bueno, es un proceso científico, ¿no? Que está reflejado en esa matriz. Entonces, la lógica de la operacionalización de variables en esta matriz y en general es la misma, es la misma para un enfoque cualitativo o cuantitativo, porque siempre desagregamos elementos, ¿no? Partiendo del objeto de estudio, luego la variable, luego las dimensiones, luego los indicadores. Esa lógica siempre se mantiene, ¿no? Lo que varían, en todo caso, son las técnicas. Las técnicas que estamos utilizando en un trabajo o en otro, ¿no? Dependiendo de la especialidad de ese trabajo. Lo anticipábamos antes, si estamos utilizando, por ejemplo, una encuesta, es una técnica cuantitativa, ¿no? Pero si es una entrevista, es una técnica cualitativa. Eso sería lo que varía. Las técnicas, las herramientas, la metodología. Y utilizaremos unas u otras dependiendo de lo que consideremos más oportuno para nuestro trabajo. Pero pongamos, por poner un ejemplo de actualidad, que el objeto de estudio, o mejor dicho, el objeto específico, el objetivo específico sea conocer la opinión de los bolivianos respecto a la guerra entre Rusia y entre Ucrania.
bueno, ahí tendríamos evidentemente una variable que sería opinión. Y podríamos llevar a cabo ese estudio con un tipo de técnica cuantitativa o cualitativa. Pero la lógica de operacionalizar las variables y todo el proceso científico no varía. Varían las técnicas, pero no esta lógica. Sí, quería ponerles también este pequeño fragmento también del profesor Fontaines, que él se plantea esta pregunta de ¿alguna vez podemos tener dudas para operacionalizar? Pues él nos da aquí una serie de consejos que nos permiten seguramente salir de dudas a la hora de operacionalizar las variables, ¿no? Vamos a escuchar entonces un par de minutitos. Debe medir esos detalles. Y aquí viene una pista. Si tienes dudas para operacionalizar tu variable, ubícate en los instrumentos, revisa papers que hayan publicado algo al respecto, mira los instrumentos que usan, analiza el informe técnico del instrumento, porque nunca se construye un instrumento en ausencia de la operacionalización de variables. Entonces, aquí el juego está en que el instrumento te da pautas para entender la complejidad de la variable. Y el diálogo entre ambos componentes es lo que definitivamente termina por garantizar una buena parte de la consistencia interna del estudio. Como notarás, nuevamente insistiría en el hecho de que la investigación no tiene decisiones ingenuas. Tampoco hay ausencia de una lógica implicada. Lo que debes defender es la comprensión de las acciones que suponen estas actividades. Y lo que debes resistir y en lo que debes defenderte es en no cubrir las pasiones individuales de quien te imponga una lógica de proceso que en nada va a ayudar a la comprensión de tu objeto de estudio. Bueno, pues ahí tenemos esos consejos interesantes de que siempre dialoguemos, chicos, con los autores de referencia con los que estamos trabajando. Eso nos va a permitir acotar, segmentar, diversificar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí terminaríamos lo que es, por así decirlo, la clase magistral, pero evidentemente vamos a abrir ahora una ronda de preguntas o algún comentario que quieran hacer. Pero he pretendido, como les decía, no ser muy cansino, no hacer una exposición muy demorada, porque yo reconozco que el viernes por la noche todos estamos con el combustible bajo mínimos, ¿no? De manera que también les digo que estoy dispuesto, aunque no sea ahora, en otro momento, pero ahora también. Pero en cualquier momento me pueden escribir a mi correo electrónico, a mi email, hacbove@univalle.edu. Ahí me pueden encontrar. También por el chat de Teams, como Héctor Acebo Bello, que Bello es mi segundo apellido, con B grande. Ahí me pueden encontrar para cualquier duda, sugerencia, comentario que quieran hacer. Y evidentemente, pues los animo a que participen en los procesos científicos, con sus sociedades científicas y a que postulen también con artículos en nuestras revistas científicas, no solo en Compás Empresarial, que es la que yo dirijo o edito, pero en todas las revistas, o sea, dependiendo de cada área del conocimiento, sería muy oportuno que postulen con algún tipo de artículo, porque no únicamente recibimos artículos científicos, por ejemplo, en Compás Empresarial recibimos otro tipo de artículos que pueden ser el artículo de reflexión, el artículo de revisión bibliográfica, la nota de análisis coyuntural, en fin, creo que, o por lo menos tratamos, ¿no? Desde la dirección de investigación, con Paola Antezana, con nuestro director, con Jorge Ruiz y con todos los coordinadores de área, tratamos de que las revistas sean flexibles y abiertas, sin renunciar evidentemente a la exigencia, ¿no? que tiene que tener o al nivel de complejidad que tiene que tener una revista. Bueno, pues en lo que es la clase magistral, pues ya la cerramos. Quería darles muchas gracias por la atención. Ha habido bastante gente y eso pues me llena de satisfacción. Y ahora, si les parece, pues podemos abrir un turno de preguntas o de comentarios o de sugerencias. Se estaba compartiendo, ¿no? Se estaban compartiendo las diapositivas, creo que ahora las he quitado, pero tenía esa duda, creo que sí. Pues Sí, no sí, sé. se veía bien. Sí,
Qué susto. Es que a estas horas, Paola, verdad, ya de la noche uno ya no sabe lo que hace y a veces me da miedo, incluso cuando teníamos clases virtuales, yo les decía a los chicos, han estado viendo las diapositivas, ¿verdad? Porque llega un momento en que ya desconectas porque estás centrado en lo que estás diciendo y se te va un poco la cabeza. Creo que hay por ahí alguna pregunta. Gabriela, adelante, por favor. Buenas noches, doctor Héctor, y a todos los participantes en el aula. Simplemente agradecida con usted, estimado doctor Héctor. Muy claro todo lo que explicó. Personalmente lo voy a buscar porque necesito de su ayuda, porque estoy emprendiendo una investigación dentro de la carrera de enfermería aquí en la ciudad de Cochabamba. Agradecida con usted, doctor, y mis respetos realmente porque he entendido muchas cosas que estaban confundidas hasta el día de hoy. Gracias, doctor Héctor. Nada más. Muchísimas gracias a ti, Gabriela, por ese comentario tan hermoso. Me alegro de que haya sido de utilidad la exposición para ti y por supuesto que puedes buscarme, puedes encontrarme físicamente en la Ayacucho, en la tercera planta. Mi oficina está muy cerca de la cafetería del snack, está frente a reprografía, ¿no? En la tercera planta del edificio polifuncional del Ayacucho. Y ahí pues estoy abierto a lo que quieras comentarme y un gusto colaborarte. La siguiente semana tendremos una charla o un curso de neurooratoria, o sea que ojalá también puedan estar presentes. Y veo por ahí otra manito levantada. Gracias de nuevo, Gabriela. Ahora es la colega Male, la magíster Male Soria, compañera mía en la carrera de comunicación y en muchos trabajos, ¿no? También compañera de Compás Empresarial, como par evaluadora de alto alcance. Cuando quieras, Male. Gracias. Querido, gracias por las flores. Tengo, bueno, como dijo la persona que me precedió, que realmente muy claro justamente todo lo que has explicado, justamente con el tema de la operacionalización de variables. Eh, bueno, cuando yo justamente hago la operacionalización de variables, generalmente siempre quedo en más que todo en la definición conceptual. Quisiera, por favor, si podrías explicar un poquito más para que me quede un poco, o sea, me ha quedado claro, pero quisiera que me quede más claro. ¿Ya? La diferencia, por ejemplo, entre lo que es la definición conceptual y la definición operacional que justamente tú también explicaste, porque en algunas investigaciones solamente se queda en esta definición conceptual de justamente la variable. Gracias, querido. Ah, perdón, que estaba silenciado. Gracias, Male, por el comentario, por la participación. Vamos a volver a tratar de compartir aquí el esquema. Sí, o sea, Male tiene toda la razón del mundo. Hay matrices, o sea, hay un esquema, hay un modelo de matriz que no contempla esa definición operacional. Yo he tratado de trasladarla porque hay algún modelo que se contempla y bueno, para enriquecer un poquito más esta forma, ¿no? de resumir todo el proceso de operacionalización. La definición operacional, Male, yo entiendo por cómo la he trabajado en las matrices, que tiene que ver no con definir el concepto de la variable, porque en la definición conceptual, como hemos visto, partimos de lo que podría ser un significado, una acepción de un diccionario, ¿no? Hay que dejar muy claro en muy pocas líneas lo que es la variable, en qué consiste esa variable. En la definición operacional, lo que tratamos es de detallar cuál es la herramienta, la técnica, el instrumento que utilizaríamos para medir la variable, para medir, para registrar, para medir la variable. En ese sentido, pues aquí detallaríamos, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos antes, si estamos utilizando una lista de cotejo, si estamos utilizando una entrevista, una encuesta, un grupo focal, es decir, qué herramienta, qué técnica, qué procedimiento estamos empleando para medir la variable, de forma cuantitativa o de forma cualitativa, pero tratamos de buscar o de representar o de resumir
esos procesos de medición, ¿no? Esos procesos de medición que básicamente tienen que ver con cómo suministramos o componemos los insumos, ¿no? La recolección de datos, la medición de las variables. Entonces, básicamente, eso sería mal. En el caso de las ciencias sociales, como tú sabes, solemos utilizar herramientas como entrevistas, grupos de observación, trabajo de observación, cuando vamos a un contexto, a un entorno concreto, ¿no? Pero evidentemente en las ciencias exactas pues utilizan otras técnicas, ¿no? Entonces eso sería, Mare, en la definición operacional detallaríamos cuáles son los instrumentos de medición o las herramientas de medición, de análisis, de observación, etcétera, ¿no? Y en lo otro, en el otro esquema, en lo previo, es el saber conceptual, que es la definición conceptual, ¿no? No sé si me he dejado Gracias. Sí, entender, sí, ¿vale? sí. Sí, excelente, excelente. Muchas gracias. Perfecto. De todos modos, ya te digo, hay diferentes modelos de matrices y bueno, también hay que reconocerlo, hay investigadores que no utilizan las matrices porque la tienen en la cabeza, esa matriz. Quiero decir que no es que improvisen, sino que hay gente que mentalmente tiene su esquema formado. Entonces, esto es un poco como el storyboard, ¿no? Hay directores de cine que trabajan con storyboard donde aparece cada plano dibujado y otros que no, que utilizan el guión técnico o que tienen en la cabeza esos posibles planos. Lo importante es clarificar conceptos, clarificar elementos, clarificar técnicas. Yo creo que ayuda la matriz, ¿no? No es obligatoria, evidentemente, pero creo que ayuda. Y más cuando estamos iniciando un proceso científico, ¿no? Bueno, pues no sé, estimada licenciada Paola, si hay alguna preguntita más. Creo que hemos cerrado con las preguntas. Ya ya va a ser cuarto para las 9 de la noche. Muchas gracias. Creo que este tema da de verdad mucho más para hablar. Sí, Pasando a una segunda etapa de qué pasa si tu investigación es inversa y lo que haces más bien es generar indicadores, variables, ¿no? Desde una investigación cualitativa y haces teoría fundamentada, que es el proceso en reversa. Entonces tendríamos una charla súper interesante en una segunda fase de esto, ¿no? Podríamos repensarlo. Gracias, Héctor, de verdad, de veras, ha sido sumamente claro. Para mí ha sido un refrescar súper interesante. Yo sé que todos estamos cansados, de verdad que sí, pero gracias a todos por haber estado presentes. Muchos días se han ido. Complicado trabajar y ponerse a todavía repensar sobre investigación, que no es que sea difícil, ¿no? No hay que tenerle miedo a esto. Pero hay que más bien con valentía afrontar nuestros procesos de investigación y con alegría y por sobre todo con creatividad. Eso, muchísimas gracias para la Dirección Nacional de Investigaciones, de verdad, todo un trabajo organizativo de este equipo de coordinadores donde Héctor es uno de los pilares fundamentales. Se pueden comunicar con nosotros cuando nos necesiten, de veras que sí, y quedan invitados al resto del ciclo de cursos mañana, hablando sobre los tipos de artículos científicos para quien está animado a escribir o está queriendo escribir y no sabe qué tipo de artículo científico está escribiendo. Mañana va a ser el curso sobre eso de 8 a 10:30. Y de 10:30 a 12 vamos a hablar sobre el alcance en los proyectos de investigación. Y queda la siguiente semana con otros 10 cursos también. Héctor Acebo nos va a ayudar, creo que el jueves o viernes de la siguiente semana, con sí, algunas jueves creo que es. técnicas de expresión oral, ¿no? De expresión oral para la presentación de trabajos, para que no estemos titubeando en nuestras defensas de tesis, maestrías y demás, para que tengamos los recursos de lenguaje verbal y no verbal para presentar nuestros trabajos y proyectos de investigación. Entonces, nada, quedan invitados. Tenemos una semana más todavía, tenemos unos días. Muchas gracias.